Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, mis hermanos. ¿Cómo se la pasaron en este 24 dormidos? ¿Y el pavo? Con razón te dormiste, ahora entiendo muchas cosas. No, hermanos, espero de verdad que, como decía Chucho hace un momento, hayamos podido presentar el Evangelio una vez más a nuestros familiares. Yo soy de la idea, mis amados hermanos, yo sé que hay muchas cosas que pueden decir, que la Navidad, que no es ni siquiera bíblica, y lo he dicho en otras ocasiones también, pero hermanos, es una época en la que la gente está más dispuesta a escuchar el Evangelio. Y a nosotros nos fue impuesta la necesidad de predicar el Evangelio, así que no le huyamos, no tengamos prejuicios que a veces pueden ser absurdos, y enseñemos, prediquemos, proclamemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Alejandro y a su esposa. Qué bueno que están acá. Me da mucho gusto que estén aquí. De verdad, me da mucho gusto que estén aquí y que estén de regreso aquí en casa. Bienvenidos. Y bueno, también les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, los que están aquí, y por supuesto a los que están allá. A los que están allá, que nos siguen desde casita, porque no pudieron venir, porque es día de descanso. A todos ellos también les mandamos un cordial saludo y les queremos comentar algo. Hermanos, de repente tenemos problemas con las transmisiones. A veces falla una cámara, a veces falla otra cámara, a veces falla el que habla, a veces nos fallan cosas. Seguimos en un proceso de aprendizaje, por eso es que de repente los que nos siguen a través de las redes sociales lo van a ver así medio raro. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué se ve así el pastor? De por sí es feo y nada más que hoy se ve más feo. Entonces es por la transmisión, no vayan ustedes a pensar que estoy de verdad muy feo. Es por la transmisión, hermanos, ¿ok? Pero bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos. Y vamos a tener hoy una predicación que bien pudiera ser el complemento de la predicación del sábado hace 8 días. Bien pudiera ser ese complemento. ¿Por qué razón? Porque hace 8 días, el sábado, en la noche, hablaba yo de Dios con nosotros y lo que representa el que Cristo se haya humanado. ¿Se acuerdan que me enfoqué en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y capítulo 3? Hoy, hermano, es el mismo tema, Dios con nosotros, pero ahora vamos a tratar de entenderlo. Iba a decir en un texto lleno de teología, pero el de la semana pasada estuvo repletísimo de teología, y hoy vamos a tratar de comprender, en base a lo que nos enseña el texto, cómo es que Cristo se humanó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí entre que está allá y luego se viene aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Todos sabemos y entendemos que esa es la más grande humillación que Dios pudo haber hecho o recibido o decidido hacer voluntariamente por nosotros. El texto ya lo leyó mi hermano Jesús. Solamente voy a exponer, hermano, voy a tratar de exponer. Si de repente sienten ustedes que voy muy rápido, efectivamente iré muy rápido, con la única intención de abarcar Filipenses capítulo 2, versículos del 5 hasta el 11. La humillación y la exaltación de Cristo. Así rápido se puede ver cómo está dividido este pasaje en la humillación y la exaltación de Cristo. Así que antes de comenzar, mis amados hermanos, quiero pedirles una vez más, si me acompañan, a poner este tiempo
en manos de nuestro Dios. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por tu grande bondad, por tu amor, tu misericordia. Porque como bien decían mis hermanos Jesús y Óscar, es un tiempo para reflexionar y para darte gracias, Padre mío. Para darte gracias porque después de ya casi un año, una vez más, hoy, Señor, nos concedes estar aquí y a los que nos siguen a través de las redes sociales, el poder seguir siguiendo esta transmisión. Padre mío, te suplicamos que nos ayudes a que todo esto que hemos vivido, que tú has concedido que vivamos, que se cumpla perfectamente la escritura de Romanos capítulo 8, cuando dice que tú haces, Señor, que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Y que esto, Padre mío, pueda transformarse solamente en doblar nuestra rodilla, agachar nuestra cabeza y decirte, Señor, gracias. Reconocer, amado Padre, que todo es para tu gloria, que nunca debemos de evitar las cosas, que nunca, Padre Santo, debemos de vernos a nosotros mismos, sino verte a ti, al único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, una vez más por este domingo. Te suplico, Padre Santo, que me uses para que tú puedas ser exaltado a través de la exposición de esta mañana. Rogamos tu dirección en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues es necesario ver así rápidamente, muy rápido, que desde el principio hasta el final, dicho de otra forma, como decía Chucho, ya tuvimos que haber completado una vez más la lectura de la Biblia, de pasta a pasta, ¿cierto? ¿Quién lo logró hacer, hermanos? ¿Quién lo logró hacer? 1, 2, 3. Ay, caray, pensé que era broma lo que había dicho Chucho. Dije, ay, ¿cómo cotorreas tú, Chucho? De verdad, hermanos, pensé que era broma. Muy poquitos, hermano. Fíjate, si tenemos una comunidad aproximadamente en este salón de 120 personas, aprox, tal vez más, tal vez un poquito menos, pero y que haya una lectura de la Escritura de 3 personas anuales, es terriblemente peligroso, hermano. Te voy a decir por qué es muy peligroso. Porque cuando no leemos la Biblia, tendemos a ser muy partidarios. ¿Por qué partidarios? Porque empezamos a ver al hombre y dejamos de ver a Cristo. Y eso es peligrosísimo, hermano. Tenemos que aprender a ver a Cristo y no al hombre. Cuando yo me enfoco a Cristo, veo que Cristo está trabajando en la vida de los hombres. Cuando yo me enfoco en el hombre, yo veo al hombre lleno de pecado, indigno de hacer las cosas. Aguas, hermanos. Y entonces vamos sobre quien mejor me cae, con quien mejor me puedo llevar, y se divide la iglesia, hermano. Tengamos mucho cuidado. Yo los animo, los insto, mis amados hermanos, a que leamos la Biblia. Por gracia de Dios, yo le pude dar la vuelta y ahorita ya estamos otra vez terminando Josué, mis amados hermanos. Ya vamos otra vez en Josué. Hay que darle la vuelta rápido. Y tengo la firme propósito de este año no leerla una vez. Tengo el firme propósito de leerla este año cuando menos 3 veces. Darle la vuelta 3 veces. Y sí se puede, hermano. Solamente, mira, si tú le dedicas 1 hora diaria, hermano, 1 hora diaria a la lectura de la Biblia, te lo garantizo, le das la vuelta 2 veces en el año. 2 veces. Inténtalo y verás. Inténtalo. Bueno, comenzando entonces una vez más, la Biblia dice desde el principio hasta el final, bueno, sí lo dice, pero quiero decírselo de una forma diferente. Es una
bella historia, ¿cierto? Desde el principio hasta el final. Sus palabras son autoridad. ¿Por qué? Porque son autoría de Dios. Es la palabra de Dios. Su gran tema de la Biblia, ya nos pudimos haber dado cuenta, es la gran redención del mundo, ¿cierto? A través de todo el Antiguo Testamento, capítulo a capítulo, libro a libro, versículo a versículo, Dios ha revelado su propósito salvador para la humanidad. Es por esto que es vital para nosotros estar leyendo constantemente este valiosísimo libro, ¿cierto? Expuso, escuchen esto lo encontramos en la Biblia, expuso o expone la necesidad del hombre de ser salvo. Escuchen lo que digo. Expone la necesidad del hombre de ser salvo. ¿Salvo de qué? De la maldición del pecado. Y en su gracia, Dios trazó un plan por el medio del cual rescataría al hombre pecador. Fíjense de lo que habla la Biblia, o sea, esto debe de despertarnos el hambre por volver a leerla y volver a leerla y volver a leerla. Él, Dios, ideó un canal por el cual Él prometió que enviaría un redentor y selló su palabra con un pacto. Él guió y guardó a Israel, su canal, el canal de redención que Dios usaría para que llegara el Salvador, ¿cierto? Pero la historia no termina solo en el Antiguo Testamento. La historia continúa en una narrativa muy precisa y muy concisa a través de todo el Nuevo Testamento. Por eso es necesario leerla completita. Cuando alguien te pregunte, cuando tú le prediques el Evangelio, y alguien te pregunte, ¿y cómo debo de leer la Biblia? ¿Por dónde debo de empezar? Generalmente un libro se empieza por el principio, salud. Un libro se empieza por el principio y se termina hasta el final. Así, tú no la puedes leer así salpicada porque vas a entender exactamente lo que la Biblia no nos dice, ¿cierto? Además, el Nuevo Testamento es la gran exhibición, escucha, de la gracia y el poder de Dios para completar su propósito de esta redención de la humanidad. La compra de la redención del mundo por medio de la sangre de Jesucristo. Estoy resumiendo completamente la Biblia de principio a fin y es un resumen demasiado muy escueto, ¿cierto? Durante los años de la cautividad, los exiliados comenzaron a ser llamados judíos. ¿Te acuerdas de esto? Esto lo leemos desde Esdras y toda esta narrativa que sigue después de esto. Encontramos estas historias. Empezaron a ser llamados judíos. Un título que los identificaba con el reino del sur. ¿Cuál era el reino del sur? Judá. Por eso son judíos, los del reino del sur, Judá. Más tarde el nombre sería a todos los descendientes de Abraham. Todos, hoy sabes que cualquier descendiente de Abraham es un judío, ¿no es cierto? Todos. El remanente de Israel se dio cuenta que la nación había sido castigada por ignorar, escuchen, por ignorar el pacto que había hecho Dios de guardar, el pacto que habían hecho ellos con Dios de guardar toda la ley, de guardar todos sus mandamientos. Lo habían violentado y al día de hoy siguen violentándolo. Una vez de regreso a la tierra prometida, a la tierra de origen, Dios levantó a Esdras. ¿Se acuerdan de Esdras? Hizo algo muy interesante Esdras. Si Esdras era un sacerdote. La reverencia de Esdras por la ley de Dios y su deseo de conocerla y enseñarla comenzó
con un gran avivamiento en la nación de Israel. Dicho de otra forma, Esdras expuso la Biblia, predicó expositivamente toda la ley, de tal forma que todos los que la escucharon por medio de Esdras la entendían y no querían que Esdras dejara de explicar la palabra de Dios. Esdras en el capítulo 7, en el versículo 10 dice, cito, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, y leyó el libro delante, y leyó en el libro delante de la plaza, desde el alba hasta el mediodía, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todo el pueblo respondía, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Todo el pueblo lloraba y oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahora te das cuenta por qué es necesario. ¿Por qué es necesario leer y exponer las Escrituras lo más claro posible? Al momento del nacimiento del Mesías, Israel estaba dominado por Roma y había sido reducido a la provincia denominada Palestina, un simple fragmento de la tierra, los mares Mediterráneo y el Mar Muerto, un pedacito solamente. El templo en Jerusalén permanecía como el centro de la vida judía, aunque muchos judíos seguían viviendo como colonos, esparcidos en las ciudades a través del imperio. Los verdaderos líderes religiosos y civiles estaban en un grupo de élite de judíos ortodoxos llamados fariseos. Esto es lo que pasaba en el tiempo del Señor. Literales en su interpretación de la ley, legalistas en su práctica. Los fariseos ponían duras exigencias externas a la gente en su adoración a Dios. Otro grupo de líderes en el tiempo del Señor Jesús, llamados los saduceos, a diferencia de los fariseos, estos líderes fueron más liberales en su punto de vista de las Escrituras, incluso al punto de negar o de racionalizar lo sobrenatural. Siempre le querían hallar la cuadratura al círculo, siempre. Los 4 evangelios, ustedes los conocen, son la historia de una vida, la vida del Señor Jesucristo, y aunque no es exhaustiva, es muy clara y progresiva en los hechos. Y no solo eso, es historia. La historia avala cada uno de estos acontecimientos narrados en los evangelios. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, les expone en esta carta a sus lectores originales, les expone que en cada uno de ellos debe de haber un propósito específico. Debe de haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que debe de haber en cada uno de los lectores originales de Pablo. ¿Y qué creen? Es lo que debe de haber en cada uno de nosotros, la audiencia contemporánea. Noten lo que dice el capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Lo voy a decir muy rápido. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto de compasión, haced completo mi gozo,
siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Vaya, hay algunos sís condicionales. ¿Los notan? Versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo, es un sí condicional. Y luego dice, si hay algún consuelo de amor, otro sí condicional. Si hay alguna comunión del Espíritu, otro sí condicional. Si hay algún afecto de compasión, otro sí condicional. ¿Los notan? ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes esto, por consiguiente, debes de hacer lo demás. Nota lo que dice. Hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nota lo que Pablo está diciendo. Si tú tienes lo anterior, los 4 sí condicionales, por consiguiente, debemos de estar siempre en el mismo sentir, siempre debemos de tener gozo, debemos de conservarnos en amor. No solo eso, debemos de estar siempre unidos en el Espíritu. No solo eso, debemos de estar dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros, la iglesia, debe de tener siempre? ¿Cuál es? Glorificar el nombre de Dios. Nunca debemos de pretender glorificarnos a nosotros mismos. Nota lo que sigue diciendo el texto. Escucha lo que dice. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Te das cuenta cómo tiene una idea perfecta el apóstol Pablo en el texto? Si somos del mismo espíritu, si estamos unidos por el mismo amor, si buscamos el mismo propósito, que es la gloria de Dios, por consiguiente, entonces, no vamos a hacer nada por vanagloria, sino que con actitud humilde. Wow. Actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que uno mismo, que a sí mismo. Eso dice el texto. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y ahorita Pablo nos va a explicar cómo es que se hacen estas cosas. Escucha, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud que hubo en Cristo Jesús? Al humillarse, el que buscó glorificar al Padre. ¿Qué más buscó? Lo acabo de decir. Observen el versículo 4. Ese es el asunto, hermano. Versículo 4. Nunca buscó lo suyo propio. Nunca. Y esta es la actitud que debemos de tener nosotros. No buscando lo nuestro. Si Cristo hubiera buscado lo suyo en este sacrificio, ¿qué hubiera hecho? No, pues ni siquiera hubiera venido. ¿Y yo para qué muero por esta bola? Si ni entienden. ¿No es cierto? Ay, no, pues ya ves cómo son, pues, ok. Ahora sí que, ¿qué necesidad? Dijera el filósofo, poetizo y decano, Juan Gabriel. ¿No? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hubiera tenido el Señor de morir por nosotros? Pregúntate esto, ¿valíamos la pena? De ninguna manera. Por eso Pablo dice, si tienes los 4 sí condicionales del versículo 1, ¿los tienes, hermano? Amén. Entonces ahora es versículo 5. Versículo 5. ¿Los tienes? Estos 4 sí condicionales. Versículo 5. Entonces debes de tener la misma actitud, debes de tener el mismo sentir, debes de tener la misma forma de pensar que Cristo. Wow. Este es el mensaje de Navidad, hermano. Para ti y para mí que pertenecemos a esta hermosísima iglesia que ha sido ganada por la sangre de Cristo.
Esa es la actitud que debemos de tener, el modo de pensar, pero yo me estoy enfrentando hoy a un gran problema. Me estoy enfrentando hoy a un gran problema, que si esta iglesia no es una iglesia lectora, especialmente de la Biblia, muy difícilmente vamos a tener el mismo pensar que tuvo Cristo. Muy difícilmente. ¿Cierto? Y esto es peligroso. Muy peligroso. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que pensó? ¿Cuál era el pensar? La palabra original ahí, actitud o sentir, como dice la Reina Valera, es el mismo modo de pensar que Cristo. Eso es lo que debe de haber en nosotros. ¿Qué fue lo que pensó Cristo? Lo voy a parafrasear. Que a pesar de estar en la condición que él estaba, de ser Dios, se humilló. Dijo entonces, versículo 3, que yo debo de tener una actitud humilde, que no haga yo nada por vanagloria. ¿Cierto? Y ve lo que Cristo hizo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Wow. Wow. Para eso tuvo que humillarse. Se humilló. La encarnación, hermano. La encarnación es el milagro central del cristianismo. La suprema y más maravillosa obra que Dios haya hecho nunca jamás. Mira que la encarnación de Cristo, o lo voy a decir mejor al revés, mira que el mar se haya abierto y para que pasaran por él en medio todos los judíos, palidece al lado de la encarnación de Cristo. Y aunque es una obra majestuosa y todos le quieren encontrar alguna forma de interpretar y de explicar ese fenómeno sobrenatural que se cumplió una sola vez para la preservación del pueblo judío, eso palidece al lado de la encarnación de Cristo. Palidece. ¿Por qué razón? Porque en la encarnación vamos incluidos tú y yo. Va incluida nuestra salvación. Por eso palidece. ¿Cierto? Entonces, el milagro de milagros es el tema que está tratando Pablo aquí en esta carta. Especialmente versículos del 5 al 8. Algunos eruditos creen que este pasaje era primero un himno que cantaban los cristianos de la iglesia primitiva para conmemorar y celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Mira que si esto fuese un himno como lo acaba de entonar Oscar, más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Si esto era un himno, qué hermosísimo himno, lleno de teología, lleno de contenido, lleno de mucha razón para entonarlo. ¿Cierto? Si fue así, ha sido llamado una joya cristológica. Una joya cristológica, un diamante teológico cuyo brillo tal vez no tenga paralelo en ninguna otra parte de las Escrituras. Eso es lo que piensan algunos. Es tan gigante este texto, hermano, con sencillez y con verdad, pero con una profundidad extraordinaria. Este pasaje describe la condescendencia de la segunda persona de la Trinidad para venir a este mundo, vivir entre los humanos y morir por los humanos. No solo eso, morir en una forma de humano. Brilla gigantesco, de una forma gigante este pasaje. Sin embargo, por insondable y profundo que sea este pasaje, en lo teológico también es ético. Lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Es ética.
Son principios o normas sociales. ¿Quieres que esta iglesia perdure? Debes de tener el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Es ética. No seas egoísta. O mejor dicho, no seamos egoístas. No veamos solamente por nosotros. Preocupémonos por los demás. ¿No es cierto? La encarnación llama a los creyentes a seguir el ejemplo incomparable de humildad de Cristo. ¿Por qué? Porque implica, vaya, humildad, implica renuncia, ¿no? Porque debo de renunciar a mí para poder ver lo de los demás como más importante que lo que yo tenga, cualquiera que sea. ¿Cierto? Entrega, implica también la entrega. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a entregarme al 100 sin ninguna reserva. Implica sacrificio, porque es el amor sacrificial que Cristo nos mostró o que la Escritura nos muestra, como lo vemos claramente en este pasaje y como lo vemos claramente en Efesios en el capítulo 5. ¿No es cierto? Un amor sacrificial. Y por supuesto, amor abnegado. Eso implica. Esto significa que Cristo nació, que Cristo se encarnó. Esto significa la Navidad. Es un buen mensaje para cristianos, ¿no es cierto? Esto es la Navidad. Amor abnegado. Jesús nos dio el más grande ejemplo de amor abnegado al enfrentar la encarnación en obediente sumisión a la voluntad de Dios. Escucha lo que estoy diciendo otra vez. Amor abnegado de Jesús al enfrentar la encarnación en obediente sumisión a la voluntad de Dios o a la voluntad de su amado Padre. Y nosotros somos bien rejegos, ¿no es cierto? Oye, que, ay no, ¿por qué? Yo no quiero, no te metas conmigo, que no sé qué. Y luego empezamos a defendernos. Así somos, ¿no? Siempre tenemos ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ay, por favor, ya lo dijo el sabio, ya se me olvidó cómo se llama. Alex Montoya. Cállate, cállate. El descenso humillante de Jesús fue la posición exaltada en virtud de su existencia en forma de Dios. Es muy interesante todo esto, mis amados hermanos. William Barclay comenta que el verbo se refiere a aquella parte de una persona que bajo cualquier circunstancia permanece igual. Cuando dice, el cual existía en forma de Dios, esta palabra forma es que nunca dejó de ser. Y está lleno de teología todo esto, mis amados hermanos. Está lleno de teología. ¿Por qué? Pues por lo que nos enseña el mismo texto. Forma de Dios. ¿Qué quiere decir entonces que existió en forma de Dios? O sea, forma y shema, es decir, condición. Estas dos son en estrecha relación, existiendo en forma de Dios y reconociendo su condición como un ser humano. Ahora, bien parece que en esta transición de forma a condición existe cierta diferencia en el significado. Pon mucha atención porque está medio complicado de por sí entenderlo. Si te estás durmiendo,
pues despiértate tú que duermes. ¿Ok? Yo sé que muchos acostumbran a dormirse el domingo en la predicación, pero hoy, por ser un día especial, hermano, por favor, mantente despierto. ¿Ok? Entonces, de varios pasajes del Nuevo Testamento en los que ocurre una de las dos palabras o ambas, esta Shema o forma, generalmente como elementos componentes de verbos, podemos deducir evidentemente que en estos contextos que se ha citado morfe, forma, o forma hace referencia a algo íntimo, esencial y permanente en la naturaleza y o persona y o cosa. Mientras que Shema o condición apunta a un aspecto externo, accidental o transitorio. Ahora, lo que Pablo dice aquí en Filipenses 2:6 es que Cristo ha sido siempre y siempre continúa y continuará siendo el mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios por naturaleza siempre seguirá siendo Dios por su propia naturaleza, por la forma, la imagen expresada de la deidad, como lo dice el mismo Pablo, pero ahora en Colosenses en el capítulo 1, que Él es la imagen misma. ¿Te acuerdas? Lo has leído ya en Colosenses 1, especialmente en el versículo 15, lo cito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El carácter específico de la deidad, según se manifiesta en cada uno de los atributos divinos, fue y es suyo eternamente y para siempre. O sea, ahí está Dios, nunca dejó de ser Dios. Nunca. ¿Cierto? El que en su estado preencarnado es igual a Dios, es la misma persona divina que su encarnación obedece hasta la muerte y muerte de cruz. Naturalmente, para mostrar la grandeza del sacrificio de nuestro Señor, el punto de partida del apóstol es el Cristo en su estado preencarnado, siguiendo a continuación y necesariamente el Cristo hecho carne. Uno es la esencia y otra es la forma que Él tomó. Noten lo que dice el texto. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Aquí en este versículo hay una palabrita muy interesante que es la palabra kenos, despojó. Pero ¿de qué se despoja y por qué es esta palabrita tan interesante? Porque esta palabra, si no se interpreta de la forma correcta, puede llevarnos a decir y enseñar una completa herejía. Así de peligrosa es esta. ¿Por qué razón? Porque hay algunos que caen en el error de decir que Cristo se vació de Dios. Y si yo digo que Cristo se vació de Dios, entonces Él ya no es Dios y entonces usted y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Él entonces no sería una persona perfecta para morir por los imperfectos nosotros. Así de sencillo y así de complicado es esto, hermanos. Por eso, aunque me estoy tardando un poquito, y ahorita voy a avanzar un poquito más rápido, es importantísimo entender esto.
¿De qué se despojó o cómo se despojó Cristo? Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, Él, y aquí siguen las palabras que han provocado mucha discusión y disputa, se vació a sí mismo. La cuestión es entonces, ¿de qué se vació? ¿De qué se vació? ¿Qué dejó? Ahí va, lo explico. Ciertamente, no dejó su existencia de forma de Dios. Por eso lo expliqué primero, que es la forma. La forma es su esencia, de la cual nunca va a dejar de ser. ¿Ok? Jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Por eso es importante entender hoy puedo entender mejor cuando el apóstol Juan escribe en el Evangelio que Él es el primogénito. La palabra usada, recuerda ahí, usada es monógen. Un mismo gen, de un mismo género, de una misma esencia. No hay otro como Él, ni ha habido, ni habrá, nunca jamás otro como Él. ¿Sí? Si alguien se atora, haga sus notas y al final le preguntan a Oscar, por favor. ¿Ok? Entonces, Él no podía prescindir de su deidad en su humillación. Aún en su muerte, escucha esto, aún en la muerte, Él tuvo que ser el poderoso Dios. Es increíble. ¿Han leído el libro de John MacArthur de Difícil de creer? ¿Alguien lo ha leído, hermanos? ¿No? Es un muy buen libro que les recomiendo para este año nuevo. De verdad, se los recomiendo ampliamente. En este libro, John MacArthur está explicando lo que significa la cruz. Y en este libro, MacArthur dice que para un judío es imposible, bueno, no imposible, pero sí muy complicado creer que a quien clavaron en una cruz sea Dios. Por una simple y sencilla razón. ¿Cuál es, hermano? Dios no puede morir. ¿No eso te hace cortocircuito? Dice, a ver, ¿cómo? O sea, sí lo mataron, pero no dejó de ser Dios. ¿Cómo? Entonces Dios se puede morir. Entonces es imposible. O sea, no. ¿Cómo? Hace corto el cerebro. No nos da. ¿Por qué tendría que ser Dios aún en la muerte? Para vencer a la muerte. Porque si no, ¿quién la vence? Solamente Dios. Entonces aplica lo que dice Sujel Michelén. Es Dios salvándonos de Dios. ¡Wow! ¡Qué juego de palabras tan profundo! Es Dios salvándonos de Dios. La mente nos da, hermano. A mí se me hace como que ya nos anda sacando humo, así como que ya, el engranaje da como que, ¿no es cierto? Dice entonces, Cristo Jesús, aunque existiendo en forma de Dios, no consideró su existencia a una manera igual a la de Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo. La inferencia más natural es que Cristo se vació a sí mismo de su existencia en una manera igual a la de Dios. ¿Por qué? Porque lógicamente tomó una forma de hombre. Yo no soy Dios. ¿Me explico? O sea, cuando nos detenemos a analizar el texto, dice, pues sí, dejó de tener la forma de Dios. ¿Por qué razón? Porque se hizo de forma de hombre. Pero esto no significa que dejó de ser Dios, sino que aún en su muerte
estaba siendo Dios o era Dios para poder vencer a la muerte y Dios nos salvara de Dios. Wow, así como que, ¿y esto es la Navidad, pastor? Está usted bien zafado. No, de verdad, esto es la Navidad, hermano, ¿cierto? Tomando como base las Escrituras, podemos particularizarla de la siguiente manera. 1. Él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Mientras estaba en el cielo, ninguna carga de culpabilidad pesaba sobre sus hombros, pero en su encarnación la tomó sobre sí para quitarla del mundo. Y así él, el justo inmaculado que nunca cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2. Él renunció a sus riquezas, porque por amor a nosotros se hizo hombre, aunque era rico, para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Él renunció a todo, incluso a sí mismo, a su propia vida. Fue tan pobre, o era tan pobre, escucha esto, ¿de dónde sacan que yo soy hijo del rey y le exijo? De verdad, vete a leer la Biblia, ve a leerla, escucha esto. Él era tan pobre que siempre anduvo pidiendo prestado. ¿Habías pensado en eso? Un sitio para nacer. ¿En dónde nació? En un pesebre prestado. O sea, ni siquiera le prestaron una cama. No, pues si quieres nacer ahí vete al pesebre. ¿No? Una casa donde posar. Era prestada. ¿Te acuerdas cuando iba con Lázaro a la casa de Lázaro y sus hermanas? Le gustaba estar allá. Pidió prestada una barca para predicar, ¿te acuerdas? Y dice, préstenme esta, y se fue mar adentro para poder llegar a toda la multitud. ¿No? Un animal en el cual cabalgar, el pollino en el que entra a Jerusalén, ¿te acuerdas? Era prestado. Un aposento en el cual instituir la cena del Señor. ¿Te acuerdas que les dijo, vayan y digan, y el Señor lo necesita? Pero no era de él. Y para no andarnos con más tientos, la tumba también era prestada. ¿De dónde sacas? Que yo quiero, que cállate. ¿No es cierto? Bueno, renunció a sus riquezas, siendo el dueño de todo, vino a pedir, déjame morir en tu tumba, déjame que me entierren en tu tumba, porfa, ¿no? 3. Renunció a su gloria celestial. Cuán profundamente lo sintió, y por ello que precisamente en la noche anterior a su crucifixión tuvo que clamar desde lo más hondo de su corazón: ahora pues, Padre, glorifícame en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Él era Dios. Renunció a esa gloria. Cuando están en el huerto del Getsemaní y se arma la trifulca porque ya van por él, ¿te acuerdas? Yo me imagino esa escena y hasta se me empieza a acelerar el corazón, y yo me hubiera gustado estar ahí. Y seguro iba yo con la bola, seguro que voy a defenderlo. Si no, una bola de cobardes que somos, ¿no es cierto? Si hasta nos da miedo predicar el evangelio. ¿Qué tal y me corren de la casa? Y luego la herencia. Pues no estás oyendo que él no tenía nada, ¿no? Renunció a todo, hermano. Cuando está en el huerto del Getsemaní y se arma la trifulca, ¿a quién le cortaron la oreja? Malco. ¿Quién se la cortó? Pietro, bien impulsivo, así como alguien que yo conozco, ¿no?
bien impulsivotas. Y cállese. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? ¡Hey, chamaco! Guarda eso porque esto es del demonio. ¿Qué no sabes que yo puedo orar ahorita a mi Padre? Me mandan legiones para que me hagan aquí, ¿no? Todo eso él tenía y renunció a eso. ¿Por qué? Por amor a ti. Por amor a ti. 4. Renunció a la autonomía de su autoridad. Se convirtió en siervo. El siervo perfecto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, dice Hebreos, que ya lo estudiamos, ¿no? Hebreos en el capítulo 5, versículo 8. Él dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estaba bajo la autoridad de Dios. Yo hago lo que me dijo mi padre que hiciera. ¿Y tú? No, yo hago lo que a mí se me da la gana. Esa es la gran diferencia, ¿no? Impacientemente expresamos la siguiente objeción. Pero si Cristo Jesús renunció realmente su favorable relación con respecto a la ley divina y renunció a sus riquezas, gloria y la autonomía de su autoridad, ¿cómo es posible que continuara siendo Dios? Ya no traía nada. No, ya no traía nada. La respuesta es que Él, que fue y es y simplemente será el Hijo de Dios. Él desechó todas estas cosas, no con referencia a su naturaleza divina, sino a su calidad humana, la cual asumió voluntariamente y en la cual padeció todas aquellas afrentas, una vez más, por amor a ti y por amor a mí. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 8 dice, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, una exaltación gigantesca que solamente merece el Hijo de Dios. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Muy interesante estudiar este versiculito. 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí no hubo ni un changuito que no se rascó, No hubo ni un changuito que no se rascó. Todos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hasta los del infierno. Hasta en el infierno, esto es lo que dice el texto. Los muertos, los vivos y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, les guste o no. ¿Por qué confesarán los que están en el infierno que Jesucristo es el Señor? Porque verán cumplida su hermosa palabra y la verán cumplida en ellos. Wow. Pero ¿por qué en el nombre de Jesús? Muchas veces se quiere usar el nombre de Jesús como una llave mágica. Menciona el nombre de Jesús y serás salvo. No, ¿cómo no? Eso dice la Biblia. Yo los he escuchado. Estos oídos que han de comerse los gusanos. Lo bueno que ya no voy a sentir, porque imagínate cuando te hacen así. No, imagínate ahí que estés agusanado. Escucha. Romanos capítulo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. 9. 8. Más, ¿qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Aquí Pablo le añade una cosita especial. ¿Qué es lo que le añade? ¿Qué le añade? La fe. Pablo le añade la fe ¿a qué? Al nombre. Le añade la fe al nombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Fíjate otra vez. Romanos capítulo 10, versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Bueno, te lo voy a explicar, dice Pablo, versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús. ¿Qué dijo Filipenses 2? ¿En el nombre de quién? Entonces, si yo digo Jesús, ¿ya soy salvo? ¿Sí o no? Ahí dice. Recuerda otra vez, en el Antiguo Testamento o para la cultura judía, el nombre es la persona. El nombre es la persona, o era la persona. ¿No? ¿Qué significa Adán? Tierra roja, ¿no? Adam es en el hebreo. Adam, Ish. Y mujer, Isha, que es varona. ¿No? ¿Por qué? Porque del hombre fue tomada. ¿Cierto o no? Ok. ¿Qué significa Gabriel? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de aquí se llama? No Graviel. No, Graviel no. Ese no es ni bíblico, hermano. Gabriel. Mensajero de Dios. Ahí les va. Todos los nombres en el Antiguo Testamento que terminan en él se refieren siempre a Dios. Siempre a Dios. ¿Ok? En Joel, Ezequiel, Daniel. ¿Ok? ¿Qué es Joel? Ok, bien. Ok, el nombre era la persona. Siempre. Abraham, ¿qué significa? Padre de. Y ciertamente lo era, ¿no es cierto? Eva. Sara. Isaac. Jacob. Usurpador, mentiroso o hipócrita. ¿Quién se llama de aquí Jacob? Levanta su mano. Ahí viene el hipócrita. Gloria a Dios que me llamo Fernando. Príncipe. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué dijiste? ¿Este se fue al infierno? Pues no. El nombre era la persona, hermanos. El nombre era la persona. Siempre. El nombre que Dios, ¿te acuerdas que nos van a cambiar el nombre cuando estemos en la gloria? ¿Qué nombre? ¿Y qué nombre le pondremos? ¿Qué nombre te van a? Imagínate cómo eres. ¿Cómo te van a poner? Hey, tú mentiroso, ven. Hipócrita, el flojonazo, tú. Mejor que nos, gloria a Dios, dice el apóstol Pablo, que nos fue cambiada la naturaleza, hermanos. Ya no tenemos la naturaleza pecaminosa. Nos ven como lo que no somos. Escucha lo que estoy diciendo.
nos ven como lo que no somos. Y en base a eso nos van a poner un nombre hermoso. Ay, ya sentía yo que me andaban gritando, quién sabe cómo. Entonces, no por invocar, por decir Jesús, ya eres salvo. Tienes que creer en el nombre Yeshua. Dios salva. Es Dios salvándome. Por eso, si Él es Dios, Él es mi Señor, dice Pablo allí en Romanos 10. Si Él es Dios, Él me salva. Porque nadie más murió por mí en la cruz del Calvario, más que Cristo. Y todos reconocerán que Él es Señor. Y a través de eso se le dará la gloria a Dios Padre, dice Pablo allá en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 11. Wow. Hermano, esto es la Navidad. Lleno de teología está este pasaje, pero gigante. Tuve que recortar mucho por el tiempo, hermano. Pero eso enseña el pasaje. La pregunta es, ¿lo crees? Prediquémoslo, hermano. Quiero darte un consejo. Un pastor consejo. Hace mucho que ya no les doy pastor consejos. Bueno, les voy a dar 2 ahorita. 2. Si tienes problemas, resuélvelos. ¿No es un buen consejo ese? O sea, ¿qué mejor consejo de fin de año puedes recibir? ¿Tienes problemas? Resuélvelos. ¿Para qué? Para que no nos afectemos con nuestros problemas entre nosotros. Pero que lo hagamos, hermano, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Segundo consejo. Segundo consejo. Estamos por terminar este 2021, hermano. Si Dios nos concede de su gracia, estaremos acá el próximo domingo, con un año nuevo, con una nueva oportunidad de glorificar al Padre, si Él lo concede, 365 días más. Pero que no lo empecemos tal vez como estamos terminando este. Por eso quise comenzar con el primer pastor consejo. Hagamos una lista de todo lo que hicimos mal. Cada uno de nosotros en lo individual. Un autoanálisis. Comparémoslo con lo que la Biblia dice. Mira, hermano, si no leíste la Biblia en 360 días, no lo vas a hacer en 5 días. De eso, pídele perdón a Dios y comienza a hacerlo, para que entonces puedas tener verdaderamente una comparación con Dios y tú. Un tercer pastor consejo. No te compares con los pecados de nadie más. Nunca. Nunca. No te compares con lo bueno o malo que es alguien. Compárate con la Biblia, con lo que Dios dice. Y entonces, démosle gracias a Dios. Si Él nos concede estar acá el próximo domingo, démosle gracias a Dios, porque comenzaremos el próximo domingo un mes nuevo, un año nuevo y una nueva oportunidad para glorificar a Dios 365 días del año. Meditemos en eso, hermanos. Y vengamos de hoy en 8 contentos, henchidos del amor de Dios, de reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, a pesar de quienes somos nosotros. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, por esta tu hermosa palabra. Queremos suplicarte en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos perdones. Señor, una vez más, a nombre de la Iglesia Cristiana Sola Gracia, en donde tú me has concedido servirte, Padre, te ruego que nos perdones. Seguramente, Señor, hemos infringido tu hermosa palabra, no una, sino varias veces. Seguramente, Señor, hemos dejado de darte la gloria.
seguramente, Señor, por egoístas. Por eso, Padre, te suplico a nombre de toda la iglesia, nos perdones y nos ayudes, Padre Santo, a llevar a cabo un plan de trabajo en donde tú te glorifiques. Señor, líbranos, por favor, guárdanos de pretender buscar nuestra propia gloria. No nos dejes, Señor, no nos dejes. Somos tan perversos que a veces, Señor, te quitamos la gloria. Y sigo rogándote, Señor, junto con varios de mis hermanos, que nos des un pastor. Necesitamos, Padre mío, un pastor más en esta iglesia. Padre, que no sea alguien para endulzarle el ojo a otro. Que no sea alguien, Señor, para darme solamente coba a mí. Que sea alguien, Padre, tú ya sabes quién es. Que sea ejemplo a la Grey. Que no veamos a la persona como lo decía yo hace un rato. Que te veamos a ti actuando en esa persona. Ayúdanos, mi Señor. Danos un pastor. Dánoslo, Señor. Lo necesitamos. Y también, Señor, ayúdanos a glorificarte con todo lo que tenemos que hacer esta semana. Estamos llenos de actividades seguramente, pero queremos honrarte. Queremos glorificarte, Señor. Y una vez más, gracias, Padre nuestro, por todo lo que nos das y por lo que aún te ha placido no darnos. Gracias. Llévanos en paz, amado Señor. Concédenos ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Rogamos tu bondad, tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También les pido, mis amados, que no dejen de orar por Mauricio González, que es quien generalmente nos dirige en la alabanza. Está enfermo, y por eso no pudo venir, por eso tuvo que salir mi hermano Oscar, que siempre muy amablemente está dispuesto a apoyarnos. Pero no dejen de orar por Mau, para que se mejore pronto y lo podamos tener acá la próxima semana. Muchas gracias, que Dios les bendiga, felicidades, que tengan un feliz inicio de año nuevo y una buena reflexión de año viejo. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Gracias. Ya resuena melodiosa la